Y vamos a abrir. Vamos a abrir Excel. Vamos a abrir que vamos a empezar con tamaño de muestra. Un análisis de sensibilidad de la muestra y después pasamos a hacer comparaciones vía T. Y esas comparaciones pueden ser de tres tipos. Pueden ser que los tamaños de las muestras sean iguales y que las variancias sean iguales, que los tamaños sean diferentes, pero las variancias sigan siendo iguales. Y el tercer tipo es que independientemente de que el tamaño de la muestra sea igual, lo que es importante en este tercer caso es que las variancias no son iguales a la hora de hacer la comparación. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y esa es la tarea que se les asigna a ustedes para trabajar esta semana. Vamos a abrir esta cosa. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a decirle a esta cosa. Compartir la pantalla. Ok. Ahí ya están viendo la hoja de Excel. Sí, profe. Y bueno, no, nada más. La hoja de Excel. Esta es una hoja que está programada. Está programada y esta hoja se la pueden dejar ustedes para que calculen el tamaño de muestra que necesiten. Fíjense que está dividida en dos partes. Está dividida en una parte que es para variables continuas y otra parte que es para variables discretas. En el caso de variables discretas, es principalmente la variable que son binomiales. Recuerden que nosotros hemos hecho mucho hincapié en variables normales y variables binomiales porque son las variables que con mayor frecuencia nosotros nos vamos a topar. Entonces, por eso es que la tabla esta está programada para calcular el tamaño de muestra para esos dos tipos de variables. En el caso de la variable continua, tiene que ver con el tamaño de la población, obvio. Si la población es muy grande, pues no podemos sacar una variancia, una muestra muy chiquitita. Va a depender del tamaño de la media, pero va a depender del tamaño de la media porque no sé si ustedes se acuerdan, espero que sí. Vamos a apuntarlo aquí. Vamos a apuntarlo aquí.
El tamaño de la muestra decía que era igual a 4 por S al cuadrado dividido entre B al cuadrado. Creo, ¿verdad? Esto venía de un valor 2 al cuadrado y este valor 2 era el que decía son dos desviaciones estándar que se restan y dos desviaciones estándar que se suman. En realidad, este 2 no es exactamente 2. Si queremos trabajar con exactamente valores, entonces tendríamos que trabajar con 1,96. Pero como es aproximadamente 2, entonces siempre se sigue trabajando con 2. La variabilidad de la población con que vamos a muestrear, ¿verdad? De eso depende también el tamaño de la muestra. Aquí en este caso depende de la confiabilidad. Recuerden que la cantidad de la cantidad de desviaciones estándar es la que define el 95% debajo del área, bajo la curva de la función de densidad de la variable. Entonces, esto tiene que ver con confiabilidad. Esto tiene que ver con esto tiene que ver con variabilidad. Y acá está aquello que nosotros le llamamos el error, llamémosle error. Este tiene un nombre más largo, es error que estoy dispuesto a cometer. Y entonces esto es precisión. Precisión, variabilidad y confiabilidad. Son las tres cosas de las que depende el tamaño de la muestra. Ok. Entonces, generalmente esta precisión se define como un porcentaje de la media. Y entonces por eso es que acá se requiere el valor de la media, el tamaño de la población, la variancia, y entonces con esto él calcula el tamaño de muestra. Fíjese que lo calcula para diferentes confiabilidades, ¿verdad? 95%, 90, 85, 80%, y para diferentes precisiones, 5%, 10%, 15%, 20%. De esto, digamos que esta parte de aquí, 10,90 es lo más común, es lo que más utilizamos nosotros en agricultura. O sea, este tamaño, que es el tamaño que reúne ambos categorías que nosotros utilizamos. Entonces, fíjese que hacia acá, si yo me muevo hacia acá, disminuye la precisión, la confiabilidad. Y si yo me muevo hacia acá, disminuye la precisión. Aquí, esto sí es importante que ustedes lo entiendan. La precisión, entre más grande es el porcentaje, es menor la precisión. Porque dése cuenta de que si yo estoy dispuesto a cometer, digamos, un error que es igual al 5% de la media, entonces esa es una cantidad pequeña. Pero ya el 10% de la media es una cantidad más grande.
el 15% de la media es una cantidad más grande y el 20% de la media es una cantidad mucho más grande. Entonces, conforme vaya aumentando la cantidad, va disminuyendo la precisión. Porque entonces, entre más grande sea el porcentaje, más grande es la cantidad, más grande es el error que yo estoy dispuesto a cometer. Y entonces, por eso es que en esta dirección disminuye la precisión. Entonces, fíjense lo que sucede allí. Para este ejemplo que tenemos acá, un tamaño de población de 10,000 individuos. Si ustedes no conocen el tamaño de la población, entonces en esta tabla lo que se puede hacer es lo que se hizo en este caso, ¿no? En este otro caso, simple y sencillamente 1,000,000, y entonces se le mete un número bien grande allí y ya está. Prácticamente el tamaño de la población desaparece, ¿verdad? Eh, bueno, ahí tenemos una media y tenemos una variancia. Esto se había hecho, el que quedó aquí grabado es un trabajo de Pejivalle, pero no me acuerdo exactamente qué era. Lo que sí sé es que 14 frutas era bastante adecuado. Es más, el trabajo en realidad se hizo con ay, ¿qué pasó? El trabajo se hizo con 80 datos. Con 80 datos, porque consideraban que 80 datos era más que suficiente. Ve qué vacilón, con este lápiz desaparece lo que yo escriba. Vamos a... Ok, 80 había ahí, ahora ya se quitó. Con 14 datos cumplimos con una confiabilidad de 90%, que es buena en agricultura, y una precisión del 10%, que es buena en agricultura, ¿no? Lo hicieron con una confiabilidad de 95 y una precisión de 5%. Por eso es que al aumentar la confiabilidad y al aumentar la precisión, aumenta bastante el tamaño de muestra. Pasa de 14 a 80, ¿no? Ok, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí que se hizo esto tan grande. ¿Cómo hago para hacerlo chiquitico? Aquí. No tanto. Ok. Vamos a borrar todo esto. Eh, no tiene aquello de borrar todos los dibujos de un solo tiro, ¿verdad? No.
Ok, borramos todo eso. Entonces, fíjese en este caso, aquí, bueno, vamos a quitar esto. ¿Por qué? Bueno, dejar de y ahora otra vez compartir. Pero ¿por qué no funciona esta cosa? Yo quiero cambiar estos números si no le da la gana. Profesor, ¿y si se sale y vuelve a entrar al documento? Yo voy a tener que hacerlo. Ok, compartir pantalla. ¿Dónde está? Ahora no está Excel por ninguna parte. Entonces, vamos a tener que hacer así. Ok. Ahí están viendo Excel, ¿verdad ustedes? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjese que yo puedo cambiar esto aquí. No sé de qué tamaño es la población, entonces le voy a poner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 millón. Y tenemos la media, tenemos una media, qué sé yo, cualquiera. Es más, hagámoslo como que si fuera la población costarricense, de habitantes de Costa Rica. Y entonces los vamos a trabajar para una variable continua que es la estatura. Entonces le vamos a decir que es 174 centímetros el promedio de estatura del costarricense adulto, con una variancia de 0,25 centímetros. $0,25. ¿Ok? Perdón. 25 centímetros. No la agarra, ¿ves? Sale, pero demasiado pequeña la muestra. Vamos a ver si cambiándolo a 1,74 y aquí 0,25. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, si lo que queremos nosotros es estimar el tamaño promedio del costarricense, ¿verdad? En una determinada población. Entonces nosotros sabemos que por censo, sabemos que la estatura media es 1,74 y que la variancia es esa, 0,25. Generalmente lo que se quiere hacer es corroborar si los numeritos esos siguen
vigentes o no. Entonces, uno necesariamente tiene que tener, si vas a estimar la media, tenés que tener un valor, una estimación de la media. Por eso era que yo les decía, ahora vuelve a rayar y entonces se me vuelve a joder el chunche este. Por eso yo les decía, yo tengo una estimación de la desviación estándar dividiendo el ámbito entre 4, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo el mínimo y aquí tengo el máximo. Divido entre 4 y tengo desviación estándar. Ahora, al mínimo yo le sumo 2 veces la desviación estándar y entonces tengo el promedio. Y entonces aquí ya yo tengo una estimación de la desviación estándar, una estimación de la media que yo puedo utilizar aquí para calcular un tamaño de muestra. Y entonces el tamaño de muestra te va a dar, bueno, un tamaño de muestra. Esa muestra la seleccionas aleatoriamente de la población y entonces eso te da la estimación del promedio de estatura que, que, que andamos buscando o de producción de frijol o de los ejemplos que hayamos utilizado nosotros en clase. Entonces, ¿a dónde viene el asunto de la sensibilidad de la tabla esta del tamaño de la muestra? Bueno, viene de acá. Resulta que con una confiabilidad del 90%, o hagámoslo aquí, con una confiabilidad del 95% y una precisión del 10%, el tamaño de la muestra que tendríamos que utilizar sería 32. Pero entonces, ¿qué pasa si yo no puedo usar 32 porque es demasiado cara? Cada muestra me sale costando un bigote y entonces simplemente no tengo presupuesto para comprar estas 32 muestras. Entonces me bajo. Entonces paso a 22. Y entonces con 22 yo estaría comprando una confiabilidad de 90 y una precisión de 10. Eso todavía está bueno. Ni siquiera me planteo la posibilidad de aumentar porque obviamente no tengo presupuesto, ¿verdad? Para aumentarlo. Me puedo disminuir todavía y puedo caer aquí a 17 y con 17 yo estaría comprando una confiabilidad del 85% y sigo en 10. Todavía me mantengo dentro de zonas adecuadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjese que pasaría de 32 a 22 a 17 con una reducción de 5-10% en la confiabilidad, ¿verdad? Un cambio sería la diferencia entre 32 y 17 serían, ¿qué? 15 unidades muestrales. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Pero fíjese que aquí habría 10% de confiabilidad, una reducción de 10 unidades muestrales. Sin embargo, acá, si yo paso de 10% de precisión a 15% de precisión, con una disminución en el 5% de la precisión, hay un cambio de 15, de 17, creo que es también de 17
unidades experimentales, unidades muestrales, con solo un 5% de precisión, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es muy sencilla, ¿verdad? El tamaño de muestra, ¿a qué es más sensible? ¿A un cambio en confiabilidad o a un cambio en precisión? Oigo opiniones. En precisión, profesor. ¿Por qué? Porque cambia más la cantidad de muestras. Las unidades. Sí, En realidad no cambia. Date cuenta de que viene a ser lo mismo. La pérdida que habría allí, en confiabilidad, estamos bajando un 10% para, digamos, para perder 17 unidades experimentales, unidades muestrales. En cambio, en precisión perdemos nada más 5% y ya estaríamos bajando 17 unidades muestrales. Con menos precisión que baje, estoy bajando la misma cantidad de unidades muestrales. Por eso es que entonces el tamaño de muestra es muchísimo más sensible a cambios en precisión que en cambios en confiabilidad. Ahora, la pregunta, ¿qué están dispuestos ustedes a perder más? ¿Confiabilidad o perder precisión? Si ya se plantean ustedes la necesidad de disminuir un tamaño de muestra porque no pueden hacer un muestreo tan grande. Ok, entonces, tienen dos alternativas, o disminuir en confiabilidad o disminuir en precisión. ¿Qué estarían ustedes dispuestos a hacer? ¿Perder confiabilidad o perder precisión? Perder precisión, profe. ¿Por qué? Y es que yo siento que la confiabilidad es primero y las muestras bajan más en precisión, los números. Sí, por eso. Ah, ok, ya te entiendo. Si poquita precisión que vos perdás, estás disminuyendo tamaño poco el tamaño de muestra. Exacto. Sería una manera de verlo. ¿Quién me puede decir algo diferente? No hay una respuesta única para esto. No existe. Lo que existe son razonamientos válidos. ¿Alguien que prefiera perder confiabilidad? ¿Nadie quiere perder confiabilidad? Bueno, la mayoría de los argumentos en ese sentido, van dirigidos a preferible perder poquita precisión porque eso hace que mi muestra cambie mucho. En cambio, para que mi muestra cambie fuertemente, yo tengo que perder mucha confiabilidad. Y entonces eso lo hace indeseable de la pérdida de la confiabilidad para disminuir el tamaño de muestra cuando necesitamos
que el tamaño de muestra se disminuya para ajustarlo a nuestro presupuesto. Ok. Pasamos a la tablilla esta de variables discretas. Recuerden que las variables discretas son conteos y en este caso es una variable binomial y entonces se maneja por el valor de P, ¿verdad? Se me olvidó a mí decirles una cosa. Cuando vimos binomiales se me olvidó decirles una cosa. Veamos a ver. La distribución binomial generalmente es una distribución mucho más cerrada, con una kurtosis más alta que la distribución normal. Generalmente es muy cerrada aquí. Entonces, esta distribución tiene un punto medio y tiene una medida de variabilidad. Y entonces se dice que la media de una variable binomial va a ser igual a n que multiplica a p. Y que la variancia va a ser igual a n por p por q. Entonces, como el tamaño de muestra de alguna manera depende de la media para calcular el error, ¿verdad? Y depende de la variabilidad y de la confiabilidad y toda esta cosa. Entonces, por eso es que entra P a jugar. No tengo que tomar en cuenta yo nunca Q, porque yo ya sé que Q es igual a 1 menos P. Entonces, si yo sé cuánto es P, automáticamente sé cuánto es Q. Y por lo tanto, entonces, para el cálculo del tamaño de muestra de una variable binomial, lo único que necesito es el tamaño de la población y el tamaño de P. Y entonces, en este caso, no importa cuánto sea el valor de P, siempre, 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 cuando P sea igual a 0.5, el tamaño de muestra va a ser máximo. Vean ustedes acá. Vamos a dejar el tamaño de la población igual. Vamos a fijarnos en en esta celda, ¿no? Vamos a fijarnos en esta celda y entonces tenemos P igual a 0,1. Ok, 24. 24. 0,2. 43. ¿Ahí? Ahora, ¿por qué no escribe? Carajo, ¿eh? Bueno, cambiemos de lápiz. ¿De ahí? Nunca.
43. No, hombre, ya se me trabó otra vez esta cosa. Pero camina, hombre. Ah, vida, carajo. Ok, vamos a apuntarlos así. 0,1, 0,1, 0,1, 24. 0,2, 43. 0,3, 57. ¿Está bien? 0,4, 65. 0,5, 68. 0,6, 65. 0,7, 57. 0,8, 43. 0,9, 24. Entonces, fíjense que el tamaño de la muestra va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta llegar a 68. Y a partir de 68 empieza a disminuir y disminuir y disminuir hasta llegar otra vez a 24. De 24 a 24. Entonces, yo nunca uso la tabla esta. Generalmente no la uso. ¿Por qué? Porque yo ya sé
que independientemente del tamaño que tenga la población, con 68 unidades muestrales, yo satisfago la variabilidad de cualquier variable, que yo esté, variable discreta, binomial, que esté por muestrear en el campo, en lo que sea. Ahora, si ya hay que ponerse un poquitico más estricto y todo eso, pues entonces utilizamos los otros tamaños de muestra, ¿verdad? Pues si no hay problema presupuestario, simple y sencillamente empújele el valor de P, que con eso usted se garantiza que siempre va a tener el mayor tamaño de muestra. Y entonces, esta sería lo que se llama, o lo que se llamaría un análisis de sensibilidad para el tamaño de la muestra. Entonces, simplemente lo calculamos para varias confiabilidades y lo calculamos para varias precisiones y entonces ya con eso tenemos de dónde escoger. Eso es importante. Bueno, ahí les queda la tablilla esta. Para mí es bastante mejor que la tabla que tiene Infostat, porque la tabla que tiene Infostat es bastante compleja, porque toma en cuenta también mucho diseño de muestreo. Y nosotros aquí no estamos tomando en cuenta ningún diseño de muestreo. La única afirmación que tenemos que hacer es que obtenido el tamaño de la muestra, ese tamaño de la muestra tiene que ser seleccionado de la población en forma aleatoria. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y entonces ya nuestra muestra es estadísticamente representativa, válida. Y entonces ya no me van a decir, no, es que usted lo que tuvo allí es no tiene ningún resultado interesante porque usted falló en el muestreo. ¿No? Y fallar en el muestreo es simple y sencillamente sacar un tamaño de muestra que no es el adecuado. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a el cálculo del tamaño de muestra y el análisis de sensibilidad? Tablas de estas ustedes se van a encontrar en Google por carretadas, ¿verdad? Hay cantidades de cantidades. Ustedes nada más le dicen tamaño de muestra, tipo de archivo, Excel, y les van a salir 5 millones de tablas programadas para calcular el tamaño de muestra. Así que esta no es la única que hay. Ustedes van a tener, pueden bajar las que le dé la gana, en chino, en árabe, en polaco, en ruso, en griego, en lo que ustedes quieran. Y entonces, esto viene única y exclusivamente a acumular más hojas electrónicas programadas para hacer cálculos de tamaño de muestra. Bueno, veamos el archivito. Un archivo que se llama presentación, tamaño de muestra y pruebas de hipótesis.
Ok. Fíjense que aquí tengo 3 ejemplos. Tengo 3 ejemplos de para hacer pruebas de T. En realidad no sé, yo supongo que este que tenemos acá sí me va a dar variancias diferentes, pero los demás no sé, no estoy del todo seguro, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es un conteo que se hizo de panículas, en 2 variedades de arroz, ¿verdad? Una era una variedad comercial y la otra era una variedad que se ofrecía la semilla, este, como una semilla de muy buena calidad, sobre todo para la zona de Guanacaste. Pero a uno le pueden llegar a decir misa, de este tipo de cosas que es preferible probar a ver si es cierto lo que le están diciendo y lo que le están ofreciendo a uno. Entonces aquí eso fue lo que se hizo. Simple y sencillamente se sembró una parcelilla con la variedad comercial y una parcelilla con la variedad nueva, por decirlo de alguna manera, y se trató de ver si en realidad eran diferentes en algo tan sencillo, ¿verdad? Para medir la producción, como es el número de panículas en 100, en un metro lineal. Un metro lineal del cultivo hacia lo largo del surco en que está sembrado el arroz, se mide 1 metro y en ese metro se seleccionan todas las plantas y de esas plantas se cuenta el número de panículas que tienen. Y entonces eso es un buen indicador de la cosecha que va a haber. Si varían el número de panículas, ténganlo por seguro que va a variar la producción. Eso ni enredo, ni enredo. Obviamente, la cantidad de granos de arroz que produzca la planta va a depender de la cantidad de panículas que tenga, ¿verdad? Bueno, para los que no lo conozcan, la panícula es la flor del arroz que está llena, 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 llena de granos y que hasta que se dobla así sobre la planta del gran peso que tiene el grano en relación con el peso total de la planta. Bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar este primer grupo de datos para Infostat. Vamos a decirle copiar. Vamos a disminuir esto. Y entonces abrimos Infostat. Están viendo Infostat, ¿verdad? La pantalla en blanco. Sí, profe. Ok. Bueno, dejémoslo así porque necesito que se vea este asunto acá. Bueno, entonces vamos a meter los datos acá. Le decimos archivo, nueva tabla. Y aquí le decimos pegar incluyendo nombre de las columnas. Y aquí nos vamos para donde dice estadísticas. Y aquí en estadísticas hay una cuestión que se llama cálculo del tamaño muestral, ¿verdad? Cálculo del tamaño muestral. Inferencias.
Inferencia basada en dos muestras. Ok. Me gusta más esta aquí. Esto es lo que teníamos que hacer. Entonces, primero que nada, antes que hacer la prueba de T, entonces me voy y hago lo que se llama una prueba de F. Una prueba de F. Entonces, la variable es panículas y los criterios de clasificación, en este caso, es variedad. O sea, variedad 1 y variedad 2, ¿verdad? Y la variable que se evaluó en estas parcelillas fue el número de panículas por metro lineal de cultivo. Le decimos aceptar y entonces, sí, le decimos que esto lo deja siempre aquí por defecto. Es una prueba bilateral, los grupos son variedad 1 y variedad 2. Esto es como que si hubiera más, pero en realidad solo hay dos. Entonces dice que si todos contra todos, sí, sí, sí. Le decimos que sí, que aceptar. Y entonces viene el asunto así. Entonces viene aquí las panículas. El grupo 1 tiene 24 datos. El grupo 2 tiene 30 datos. La variancia del grupo 1 es 6,51 y la variancia del grupo 2 es 10,94. La F sería variancia 1 entre variancia 2, la F es 0,6. La probabilidad de obtener un valor igual a 0,6 es de 20,54%. Y entonces, ojo, aquí hay ya una regla de decisión, ¿verdad? Aquí hay una regla de decisión. Hipótesis nula. La hipótesis nula, no me escribe esto, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? La fuerza del pirucho. Borrar lienzo. Ok. Entendido. Entonces, ok. Entonces, tenemos la hipótesis nula. La hipótesis nula lo que dice es que la variancia 1 es igual a la variancia 2. Acuérdense que las hipótesis nulas siempre se redactan como igualdades, ¿verdad? Entonces, las variancias son iguales. La hipótesis nula, la hipótesis alternativa, la variancia 1 es distinta a la variancia 2. ¿Ok? La regla de decisión dice que si la probabilidad de F es menor o igual
a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Si la probabilidad de F es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula. F es el estadístico de prueba. ¿Se acuerdan que también decía dentro de las partes para hacer una prueba de hipótesis estaba establecer las hipótesis, seleccionar el estadístico de prueba, etcétera, etcétera? Todas esas cosas. Ok, bueno. Entonces acá F va a ser igual a variancia 1 dividido entre variancia 2. O sea, es el producto de dividir dos variancias, ¿verdad? Y entonces, después nosotros vamos y le preguntamos al programa, o el programa me lo dice ya de una vez, cuál es la probabilidad de F. Y entonces, eso es precisamente lo que tenemos nosotros aquí. F.6, la probabilidad de F es 20%. 20%, la probabilidad de F es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que las variancias son iguales. Estadísticamente iguales, no importa que sean numéricamente diferentes, pero estadísticamente son iguales. ¿Ok? Con esto ya en mano, me voy para otra vez el menú de estadísticas. Inferencia basada en dos muestras. Y ahora sí, vamos a hacer una prueba de T. Recuerde que estábamos comparando las variancias para ver si las variancias son iguales. De nuevo, aquí vamos a repetir esto. Vamos a ver cómo hago para borrar el lienzo. Ok. Tengo tres casos de T. El primer caso dice que N1 es igual a N2 y variancia 1 es igual a variancia 2. El segundo caso dice que N1 es distinto a N2, pero las variancias siguen siendo iguales. Y el tercer caso, N1 puede ser igual a N2 o N1 puede ser distinto de N2. Lo que es importante es que las variancias son distintas, ¿no? Entonces, estos serían los tres casos de prueba de T que nosotros tenemos. Ok. Esto va a quedar en la grabación. Borramos la pizarra para que podamos entrar la prueba de T.
Ok. Entonces me voy para el menú de estadísticas, inferencia basada en dos muestras, prueba de T. Ok. Igual, ya él va a tener porque ya como hicimos la prueba de F, entonces ya va a tener aquí la variable es panículas, que el criterio de clasificación es variedad, y le decimos aceptar. Igual, esta es una pantallilla muy parecida. Los grupos son variedad 1 y variedad 2, que son los que yo estoy comparando. Y entonces me pregunta que si todos contra todos. En realidad no hay. La prueba sigue siendo bilateral. Y entonces aquí viene y yo le digo qué es todo lo que quiero que me calcule, ¿verdad? Que el n, que el valor de t, que el intervalo de confianza, que los valores de las medias, que la diferencia y la probabilidad de t, ¿verdad? Ok. Aquí, en esta casilla que está acá, dice usar la corrección de Satterthwaite si las variancias no son homogéneas. O sea, si las variancias son diferentes, entonces va a tener que utilizar la corrección de Satterthwaite, ¿verdad? En este caso, las variancias son iguales, entonces no tiene que utilizar esto. Le decimos aceptar. Y entonces aquí está. Variedad 1 y variedad 2. N1 es igual a 24, N2 es igual a 30. La media del grupo 1 es 14,58. La media del grupo 2 es 11,77. La diferencia entre medias es 2,82. El intervalo de confianza para la diferencia entre medias va desde 1,17 hasta 4,46. El valor de T es 3,43 y la probabilidad de T es 0,0012. Y entonces aquí de nuevo tenemos una hipótesis nula. La hipótesis nula dice que de ahí. Ay, Diosito mío, con esta carajada. Ok. La hipótesis nula lo que dice es que la media 1 es igual a la media 2. O sea que en promedio la semilla 1 y la semilla 2 son iguales. Desde el punto de vista de producción. La hipótesis alternativa, X1 es distinto a X2. Entonces, las semillas producirían diferente. Semillas serían distintas
desde el punto de producción. ¿Ok? Y entramos a una regla de decisión idéntica. Si la probabilidad de T es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Si la probabilidad de T es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula. Aquí se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, ¿verdad? Obviamente. Ok. Entonces, veamos a ver qué tenemos acá. Valor, la probabilidad de T es 0,0012. Fíjese que es bastante menor que 0,05. Por lo tanto, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué decía la hipótesis nula? Que las dos semillas producían lo mismo. Que las variedades de arroz esas eran iguales. Que producían la misma cantidad de panículas por metro lineal. Y que por lo tanto entonces también la misma cantidad de grano. Y resulta que no es así. Esta pequeña prueba me demuestra estadísticamente que no es así. ¿Verdad? En este caso, entonces, nosotros decimos que la diferencia esta de 2,82 panículas por metro lineal es una diferencia significativa. ¿Entendieron esto? Sí, profe. Ok. Vamos a hacer un ejemplo más, tal vez no tan despacio. Vamos a borrar el lienzo. Ya se me hizo un rayón ahí. Vamos a sacar Excel. Vamos a llevarnos este que está acá, que es el que yo más sospecho. Suelo. Hay un suelo clasificado como bueno y otro clasificado como malo. Y la variable que se evaluó en cada una de las muestras estas de suelo, recuerde que aquí estamos utilizando muestra de suelo bajo el concepto de muestra que utilizan los técnicos de suelo del CIA, ¿verdad? Y no estamos hablando de muestra estadística. Ellos evaluaron en las muestras de suelo el porcentaje de arena que encontraron. Entonces tenemos dos muestras pequeñas, por lo tanto se ajustan a el procedimiento de la prueba de T. Vamos a abrir Infostat, este ya lo podemos disminuir. Vamos a decirle archivo, nueva tabla.
y le decimos pegar incluyendo nombre de columnas. Ya tenemos acá la clasificación de suelo. Este sería el criterio de clasificación y esta es la variable, ¿verdad? Porcentaje de arena. Entonces nos vamos directamente para estadísticas. Inferencia basada en 2 muestras. Y vamos a hacer primero que nada la prueba de F. Ok, variable porcentaje de arena. Suelo es el criterio de clasificación. Aceptar. Aquí viene ya todo el desglose y le decimos aceptar. Ok. Grupo 1 es el bueno, grupo 2 es el malo. Ambos tienen 7. N igual a 7. La variancia 1 es 19.67. La variancia 2 es 25.90. El valor de F es 0,76. La probabilidad es 0.7465. Tampoco me dio significativa. Qué maldita. Yo quería que me diera significativa esta. Bueno, nada importa. Entonces, esto quiere decir que las variancias son iguales estadísticamente hablando, ¿verdad? Numéricamente son muy diferentes, pero estadísticamente son iguales. Vamos para estadística. Inferencia, prueba de T. Aquí ya esto va a estar preindicado. Todo esto va a estar preindicado. Aquí obviamente no le ponemos la marquita esta porque las variancias son iguales. Le decimos aceptar. Entonces, la media 1 de, vamos a ver, grupo 1 es suelo bueno. La media 1 es 20%, en promedio 20% de arena y el suelo malo 9.29% en promedio arena. La diferencia entre media es 2.71, que estaría entre los límites de 5.16 hasta 16.27. El valor de T sería igual a 4.20 y la probabilidad de ese valor de T es 0,0012. Esto es mucho menor que 0,05 y por lo tanto entonces se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa que dice que las medias son diferentes. Entonces, nosotros aquí tendríamos que concluir que el suelo bueno normalmente tiene un contenido de arena mayor, significativamente mayor que el contenido de arena del suelo malo. Entonces, por eso es que se le llama una mejoría del suelo el agregar, digamos, grandes cantidades de materia orgánica para cambiar la textura y la estructura del suelo, porque al incluir materia orgánica y revolverla en la capa arable del suelo, entonces el suelo poco a poco se empieza a suavizar. Ese tipo de cosas se hacen única y exclusivamente donde tenemos suelos demasiado pesados, como el tipo vertisol, una cosa así por el estilo, como por allá por, yo no sé si ustedes conocen por allá por donde está la Reforma. Algunos de ustedes deben conocer mejor que yo, pero nada importa. Por allá por donde está la Reforma, esos suelos son suelos vertisoles, pesadísimos, pero pesadísimos. El suelo vertisol tiene un altísimo contenido de arcilla y entonces cuando se seca, ¿verdad? Es exactamente como que si estuviera uno haciendo cerámica, ¿verdad? Con ese suelo. El sol lo agarra y lo seca y entonces quiebra totalmente donde se encoge y se aprieta, ¿verdad? En grandes
bloques de barro, ¿verdad? Duro. Es un suelo muy difícil de manejar. En estos suelos de acá de ¿qué? Se llama esa cosa, San Rafael de Ojo de Agua. Hace algunos años estuvieron haciendo aplicaciones, pero bestiales, de 15 y 20 toneladas métricas de broza de café, distribuidas así en todo el suelo. Y eso lo agarraban y lo revolvían con la capa arable del suelo. Entonces, con eso lo que pretendían era agregar una gran cantidad de materia orgánica y tratar de cambiar la textura esa tan pesada del suelo vertisol. Pudieron haber agregado arena, lo que pasa es que agregar solo arena no le agrega ningún otro valor al suelo. En cambio, la materia orgánica funciona como que si fuera arena y encima de eso, cuando se descompone, libera una gran cantidad de nutrimentos que la materia orgánica contiene y los libera en el suelo y los dejaría listos para cualquier cultivo que venga después de las aplicaciones de esta materia orgánica. Entonces, esa sería, digamos, la explicación de la diferencia entre estos dos suelos y qué podemos hacer agronómicamente hablando para utilizar, digamos, resultados como ese. La tarea que les va a llegar a ustedes es también calcular tamaños de muestra para algunas combinaciones de media y de variancia, tal vez para un tamaño específico de población, y en el caso de variables discretas, pues solo el valor de P, que es más que suficiente para hacer el cálculo del tamaño de muestra. Obviamente, el tamaño de muestra, si ustedes utilizan las tablas esas que yo les doy, de una vez va a salir el análisis de sensibilidad de las muestras. Y entonces, de ahí saldrá una que otra preguntilla que habrá que contestar en la tarea para recoger, digamos, información de esa. Y posteriormente, van algunos ejemplos en donde ustedes van a tener que hacer prueba de F y prueba de T para determinar primero si las variancias son iguales o distintas y segundo si las medias son iguales o son distintas. Y concluir en función de las hipótesis que se han establecido y la variable que estén ustedes utilizando para hacer la evaluación. Bueno, señores, la práctica no era muy larga, la práctica en realidad era corta. Vamos a seguir haciendo procedimientos como este. Vamos a hacer algunos otros ejemplos de T, no necesariamente con T, sino que lo vamos a utilizar con Wilcoxon o con Kruskal-Wallis, cualquiera de esos otros procedimientos que se ajustan mejor a situaciones en donde la variable es discreta. La prueba de T se ajusta muy bien cuando la variable es continua, pero Wilcoxon y Kruskal-Wallis se ajustan un poquito mejor cuando la variable es discreta. Vamos a terminar el curso haciendo análisis de variancia básico, en donde lo que se hace en un análisis de variancia es, en vez de comparar dos medias, estamos evaluando 4, 5, 6 n medias,
¿verdad? Y entonces el análisis me va a decir quiénes de todas esas medias son iguales y cuáles grupos son diferentes y cuánto son diferentes. Y con eso estaríamos terminando el curso de verano. Como ven ustedes, es poquito lo que nos hace falta. Y y bueno, nos pondremos las pilas para sacar adelante el parcial que tenemos que hacer y vamos a tener que hacer un final y todas esas cosas y un poco más de tareas y de quizzes. Bueno, nada más. De mi parte, señores, entonces, eso sería lo que necesitaba yo compartir con ustedes. Veamos a ver aquí. Profesor, una pregunta. ¿Para mañana hay alguna asignación? No creo. Mañana probablemente la suba, pero obviamente no va a ser para mañana. Si la subo mañana, entonces mañana sube el formulario y ese formulario lo quito hasta el viernes de la semana entrante. Pero el del formulario que ya está. El formulario que ya está tiene fecha. Tiene fecha de cuándo hay que entregarlo. Esos formularios creo que están para el 4 de febrero. Ok, está bien, gracias. Ok. Vamos a cerrar esto. Vamos a decirle que deje de compartir. Y vamos a parar la grabación. A menos de que ustedes tengan preguntas que hacer, que me gustaría que quedaran grabadas. De mi parte no, profe, todo está claro. Bueno, parece que entonces no. Entonces paramos la grabación. Detener la grabación.